Por favor, Isabel Martínez está hablando, tiene la palabra, vamos a escucharla, tiene la palabra. Vale. Respecto a lo del metro, una de las declaraciones que se han hecho en prensa desde alcaldía, o yo qué sé, porque al final no se sabe quién hace las declaraciones, decía que uno de los motivos de que no se querían el CIS en ese lugar es porque estaba demasiado cerca del metro, y claro, nuestras mujeres y nuestros vecinos que irán a coger el metro pues se van a encontrar allí con los delincuentes. Pues bueno, pediría al señor alcalde que en ese asunto, el otro día salía en prensa, no sé qué he hecho con el papelito, salía en prensa que pues los trenes siguen sin la seguridad adecuada y que habían metros que pasaban del trayecto desde Paiporta hasta San Isidre y no eran detectables. Pues vaya usted a hacer las gestiones necesarias para que los paiportinos no tengan ningún ápice de peligro al coger el metro todos los días para ir a sus trabajos o a sus estudios o a donde sea, ¿de acuerdo? Luego, yo no tengo... ¿Es una pregunta, voy a contestarla o va a hacer otra? Voy a hacer unas cuantas. Pues voy contestando una por una. Sí, vale, gracias. Mire, precisamente eso es uno de los motivos que se pueden alegar para que 600 presos en tercer grado no tengan que coger todos los días 4 veces el metro en Paiporta. Por lo cual tomaremos nota para otro elemento más contra el CIS. Puede seguir. O sea, que admite que es peligroso el metro, gracias. Yo no admito nada de nada, ¿eh?